Buenas tardes, compañeros. Fíjense que les tengo que compartir una información, pero ahorita, según tengo entendido, somos 47 inscritos en este salón y solo habemos 15. Entonces voy a dar unos 5 minutos más para ver si se junta más gente. Van No a me estar sale el licenciado, de internet. acuerdo.
Muy bien, compañeros, ahorita que ya vemos unos cuantos más, les quiero informar que hace unos momentos el licenciado me estaba compartiendo que en esta oportunidad no se va a poder unir a la clase con nosotros. Esto es porque le surgieron unos inconvenientes en su trabajo, pero sí me pidió que les dijera algunas cosas. Muy bien. Primero que nada, les quiero felicitar a todos porque en este momento yo soy el encargado de revisar los laboratorios y la mayoría de ustedes lo hicieron bastante bien. Noto que no les está costando mucho el tema. Lo único que sí es que les quería dar una recomendación. Hay algunos licenciados, no todos, pero sí sé que hay algunos, que lo que hacen es que si, por ejemplo, no pueden entender el tipo de letra o el proceso es muy desorganizado o los números no son muy claros. Por ejemplo, un problema que yo tuve con algunos de ustedes es que hacen el 7 y el uno muy parecidos, como el de la calculadora. Entonces, ponerles, digamos, un palito en medio o un palito en la base para diferenciarlos ya hace mucho para ayudar. La cuestión es que algunos licenciados lo que hacen es que si no pueden comprender lo que ustedes están haciendo, saltan directamente al resultado. Si el resultado es el correcto, entonces le ponen medio punto porque no se pudo leer o no se pudo entender, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, sí les recomendaría que fueran un poquito más ordenados. A mí, por lo personal, no me gustaba repetir la pregunta, pero a veces ayuda. Y si no, pues dejar en otro color establecido que este es el inciso número 3, el número 4, cuál es la respuesta. Algunos de ustedes usaron un resaltador para dejar la respuesta más clara, eso ayuda bastante. La otra recomendación que les quería hacer es que hay un programa llamado Cam Scanner, como Cam de cámara y Scanner como la herramienta. Es una aplicación para teléfono. La mayoría aquí ya la utilizan, pero algunos de ustedes están mandando fotografías. El problema de las fotografías es que salen a veces movidas o a veces, digamos, la luz de sus hogares se refleja demasiado en el grafito de los lápices. Entonces no se puede diferenciar muy bien lo que está pasando. Pero Cam Scanner lo deja exactamente igual como si fuera con un escáner, ¿verdad? Y aumenta la saturación de los colores, así que los negros se miran más negros. Yo les recomiendo bastante que usen esa herramienta, pues si por ejemplo tomaron una foto y sale movida o tiene muchas arrugas, no quisiera que eso les afectara en su punteo, ¿verdad? Ahora bien, ya que salimos de eso, yo les comparto que he estado preguntando nuevamente si ya tienen noticias de los exámenes, qué va a pasar, y hasta el momento lo único que sí se sabe con seguridad es que en cualquier momento pueden volver a anunciar la fecha. Entonces, digamos, de repente el día de mañana ya se saca la directiva y nos avisan que ya el martes empiezan los exámenes otra vez, por ejemplo, ¿verdad? Es por eso que yo comprendo que el curso de econometría y el de macroeconomía es bastante difícil. El día de hoy principalmente va a ser un repaso del laboratorio 2, pero como les dije al inicio, yo comprendo que la mayoría de ustedes ya pueden hacer perfectamente bien esto, sus análisis están muy bien pulidos, así que si quieren usar este tiempo para repasar macro, no sé, hacer un grupo y repasar econometría o lo que quieran, yo les tomo por válida la zona del día de hoy, solo voy a tomar un screenshot de los que están presentes y eso es todo. Si por el contrario, ustedes desean que yo les dé el repaso o que hagamos un inciso en particular o que lo hagamos todo, estoy a su disposición, solo me lo hacen saber y empezamos. Lick, buenas tardes. De mi punto de vista, si quiere proceda con el repaso, pero es mi punto de vista, ¿verdad? No sé qué piensan los demás. Buenas Buenas tardes, tardes, Lick. licenciado. Yo también apoyo lo que dice Marco por el repaso. Gracias. Muy bien, entonces ahorita voy a presentar. Muchas gracias. Gracias, Lick. Sí, igual, sí estaría bien el repaso. Revisar. Apoyo lo que dice Marco. Sí. Ustedes me dicen, por favor, si ya se puede ver. Sí, Lick. Solo si tal vez agranda un poco el zoom de su pantalla, Lick, le agradezco mucho. Muy bien, me avisas donde ya se mire bien, por favor. Ahí está nítido ya. Ahí Ahí está, estamos ya. perfecto. Yes. Muy bien, entonces, por ejemplo, en lo que es el primer problema,
Yo siento que la mayoría lo pudo hacer bien. Eh, Inicia el problema quién realizaría la propuesta de intercambio y por qué. En este caso sería Inglaterra, porque dados los niveles de producción aquí se dejan establecidos, se observa que Inglaterra es el país menos productivo en ambos productos, o sea, podemos decir que es el menos eficiente, y si incluso nos preguntaran cuál sería la especialización, entonces podríamos indicar que sería la tela, ¿verdad? Esta pregunta, pues como les mencionaba, noté que todos la pudieron responder muy bien. El análisis se me hace que está muy bien pulido. Entonces yo creo que la dificultad tal vez va a estar más en lo matemático. En la pregunta 2 reza, ¿cuál es el costo de oportunidad de cada mercancía y cada país? Entonces, al menos yo lo comprendo más fácil indicando qué hay que dar o cuántas unidades hay que dar para recibir una unidad del opuesto. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos que en Estados Unidos son 12 unidades de tela, 8 unidades de trigo las que se producen y en Inglaterra 7 y 2. Entonces, cuando nosotros dividimos la tela dentro del trigo que produce Estados Unidos, nos da que el resultado es 1.5. Entonces, para el análisis se podría indicar que hay que dar 1.5 metros de tela para recibir 1 kilogramo de trigo. De la misma manera para Inglaterra, si ustedes revisan sus apuntes, yo quisiera mucho poder tener aquí arriba la tabla, pero yo creo que todos ustedes la tienen en Classroom también. Se van a poder fijar que Inglaterra produce 7 unidades de tela y 2 de trigo. Entonces, cuando dividimos uno dentro del otro, nos da 3.5 y el análisis vuelve a ser el mismo. Hay que dar 3.5 metros de tela por 1 kilogramo de trigo. En el caso del trigo, sería la misma situación, solo que opuesta. Entonces, como lo que nosotros queremos encontrar es cuánto hay que dar de trigo para recibir tela, solamente invertimos los factores. Una observación que les quería hacer es que le pregunten al licenciado para el momento de realizar el examen cuántos, por ejemplo, el licenciado Edson le gusta mucho que trabajar, o en su momento le gustaba que trabajáramos con fracciones, y al licenciado Rogelio le gustaba que trabajáramos con 4 unidades decimales. Entonces, establecer eso creo que ayuda bastante para no afectar, ¿verdad? Sería lo mismo, solo invertir los factores, 8 dividido 12 y 2 dividido 7. Y el análisis es exactamente el mismo. Hay que dar, digamos en el caso de Inglaterra, 0.29 kilogramos de trigo por 1 metro de tela. En el problema número 3, dice, encuentre la cantidad de trabajadores en cada mercancía y en cada país para las condiciones dadas, que serían las iniciales, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que la producción en Estados Unidos es de 1.800 en metros de tela y 1.200 para el trigo. Entonces, solamente tenemos que dividir ese 1.800 que ya viene dado en el problema, o se supone que ya tendría que venir dado, dentro de la producción que está haciendo Estados Unidos, que en este caso eran 12 unidades métricas de tela, ¿verdad? Cuando dividen uno dentro del otro, les va a dar, en este caso, 150. Eso sería el número de trabajadores necesarios. La L viene del término en inglés labor, que es trabajo. Entonces, para el análisis podrían indicar, aquí no hay mucho que puedan utilizar para hacer un análisis muy robusto, pero sí pueden indicar que en el caso de Estados Unidos, para la producción de tela se requieren 150 trabajadores, etcétera, ¿verdad? Y es lo mismo con el trigo, solamente tienen que tomar los términos que ya da el problema. En este caso eran 1.200 unidades o kilogramos de trigo dentro de la producción que está en la tabla, que son 8 kilogramos de trigo, y les va a dar 150. No sé si hasta el momento tienen alguna duda o si podemos avanzar. Porque en mi opinión aquí es donde empieza lo que ya tal vez puede ser un poco problemático. Hasta el momento no, Lito. Todo bien y gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, en el problema número 4, dice, encuentre la ecuación que describe la frontera de posibilidades de producción. No todo el mundo lo hace igual, yo solo les voy a explicar cómo lo hago yo. Ustedes lo pueden hacer en cualquier orden que deseen, pero yo me siento más cómodo sacando primero la gráfica que nos va a describir cuál va a ser la frontera de posibilidades de producción. Entonces, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo,
dentro de la tabla, como les había mencionado anteriormente, teníamos que la producción de Estados Unidos era de 12 unidades. Esto multiplicado por 300, que fue lo que obtuvimos anteriormente, como el total de los trabajadores, nos da 3.600. La tela va a estar en el eje Y y el trigo va a estar en el eje X. Entonces, nosotros marcamos el primer punto, sería 3.600 en Y y 0 en X, acá, y 2.400 en X y 0 en Y, acá. Entonces, una vez tenemos esto, ya podemos hacer la pendiente y vamos a proceder a sacar el intercepto de la pendiente. Yo encontré esta descripción que me pareció muy bonita para entenderlo y dice que la pendiente de una recta es una medida de su inclinación. Matemáticamente, la pendiente se calcula como el desplazamiento vertical entre el desplazamiento horizontal, que se entiende también como cambio en Y dividido por cambio en X. Entonces, podríamos utilizar la fórmula de delta Y partido delta X. Empezamos con el cambio en Y, 3.600 menos 0, y esto lo partimos dentro del cambio en X, que sería 0 menos 2.400, que nos da igual a 3.600 partido negativo 2.400. Yo creo que el licenciado ya les había indicado que generalmente siempre va a quedar negativo la pendiente, y esto nos da una pendiente de menos 1.5. Dentro de la fórmula de la pendiente, para los que tal vez ya no se recuerdan mucho, era Y o Y es igual a M por X más B. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que la pendiente es de menos 1.5, ya solamente es de sustituirlo dentro de acá. Este paso, o todo esto que acabamos de hacer ahorita, yo les informo que es como lo más importante, porque de aquí es de donde vamos a estar sacando muchos resultados en los problemas posteriores. Cuando nosotros ya tenemos esta fórmula de la pendiente de Estados Unidos, en este caso, procedemos nuevamente, como les estaba mencionando. El procedimiento es virtualmente el mismo. Tomamos las 7 unidades de tela que produce Inglaterra y esto lo multiplicamos por el 200 que nos dio del trabajo, labor. Nos da un total de 1.400 en el eje Y, sería acá, y el trigo, que serían 2, que está en la tabla, por 200 nuevamente, lo que nos dio en el trabajo, que es igual a 400. Una vez tenemos esto, ya podemos definir la pendiente. Nuevamente con la misma fórmula anteriormente usada, tenemos 1.400 menos 0 partido 0 menos este 400 que obtuvimos del trigo, eje X, es igual a 1.400 partidos menos 400. Nuevamente, podemos corroborar que lo hicimos bien porque tenemos un resultado negativo, menos 3.5. Algunos me mandaron correo electrónico preguntándome por qué es que trabajamos como menos 3.5x, pero yo aprovecho ahorita para responderles, es por esto, es por la fórmula de la pendiente, que multiplica la m, que es la pendiente, por x, que todavía no tenemos. Eso lo vamos a despejar en un momento. ¿Alguna pregunta de este procedimiento? Muy bien, Por el momento pasamos al todo bien. ejercicio. Perfecto, muchas gracias, esto. Pasamos al ejercicio número 5. Encuentre los nuevos niveles de producción dado el intercambio. El intercambio, voy a poner acá. No, perdón, ya lo había dejado aquí establecido. Los términos de intercambio en este caso eran 200 unidades de tela y 100 unidades de trigo, independientemente de la especificación de volumen o kilogramos, masa, densidad, lo que sea, pero lo voy a tratar como unidades para simplificarlo. Entonces, nosotros podemos decir que necesitamos primero sustituir los términos dentro de la fórmula de la pendiente que acabamos de obtener para proceder a encontrar los nuevos niveles de la producción. Es como un prerequisito, si así lo quieren ver. Entonces, en este caso, podemos ver que tenemos 1.200 kilogramos de trigo más los 100 kilogramos de trigo para intercambiar, porque los términos de cambio son 200 y 100, nos da un total de 1.300 kilogramos de trigo. Este es el nuevo nivel de producción para el trigo. Si sustituimos esto dentro de la fórmula de la pendiente, que en este caso el trigo habíamos dicho anteriormente que era X, lo metemos dentro de la X de la fórmula y tenemos Y es igual a menos 1.5
que sería este, por X, que ya la encontramos, más 3.600. Esto nos da un total de 1.650. Este es el nuevo nivel de producción para el eje Y, que sería la tela. Ya encontramos los nuevos niveles de producción para Estados Unidos. ¿Cómo se proponían términos de intercambio de 200 y 100? Si nos preguntaran nuevamente volver a aplicarle esos términos a lo que acabamos de obtener, podríamos usar esta nueva variable acá, más los 200 unidades de tela, pero como ese no es el caso, solo se los dejo como un recordatorio, en caso se los volvieran a preguntar. Más adelante, si no estoy mal, cambian nuevamente los términos de intercambio, pero no son los mismos. Entonces, el proceso es básicamente el mismo, ¿verdad? En Inglaterra teníamos 700 metros de tela más 200 metros de tela para intercambiar. Nuevamente, recuerden que los términos de intercambio son 200 y 100. Nos da un total de 900 metros de tela, que es un nuevo nivel de producción para la tela. ¿Sí? Esto lo tenemos que meter nuevamente en la fórmula de la pendiente, pero como habíamos establecido anteriormente, la tela iba a estar en el eje Y. Por lo tanto, ya no vamos a emplear la sustitución de términos como lo hicimos anteriormente, en la que cambiábamos el eje X acá. Entonces, si ya tenemos este nuevo 900, que es el nuevo nivel de producción, lo sustituimos dentro de la fórmula y tenemos que proceder a despejar la X. Yo pues asumo que todos sabemos despejar bien y la mayoría lo hizo bien, entonces salto de un solo al resultado. Sería 142.85. Este es el nuevo nivel de producción en el eje X. Nuevamente lo establecimos como el trigo. Cuando proponen nuevos términos de intercambio, a veces son generosos los licenciados y dejan los mismos, a veces no y cambian, aunque en teoría es lo mismo, no debería ser mucho problema. Solamente tienen que sustituir ya sea trigo por trigo o tela por tela. En este paso, ¿hay alguien que tenga alguna duda? Solo lo Voy a último, hacer. licenciado, que dijo, de trigo por trigo o tela por tela, no mucho comprendí esa parte. Ah, sí, no te preocupes. Mira, pues, lo que pasa es que tú ya obtuviste tu nuevo nivel de producción, ¿sí? Y supongamos que en algunos problemas, más adelante nos vamos a topar con uno de estos, te pueden decir qué pasa si al nuevo nivel de producción se le agregan los términos de intercambio. Entonces, en este caso, teníamos el trigo, ¿sí? X, trigo, y le queríamos agregar los nuevos términos de intercambio. O incluso si el licenciado pues se siente buena onda, tal vez les ponen los mismos que ya estábamos usando desde el inicio. Entonces tenías que en los términos de intercambio hay 100 unidades de trigo y eso lo sumas a las nuevas 142.85 unidades de trigo, que es el nuevo nivel de producción, y te da que este es el nuevo término de intercambio con los términos, perdón, es el nuevo nivel de producción con los términos de intercambio. No sé Ah, si ya. así. Sí, Ujú. licenciado, gracias, muchas gracias. No había comprendido. No te preocupes. Y más adelante hay un problema así, entonces lo podemos seguir repasando. Hace un momento en el problema número 3 encontramos los trabajadores. Esto no le dio problema a casi nadie, entonces me confundí un poquito porque algunos de ustedes literalmente pararon en la pregunta 5, mientras que si se dan cuenta, al momento de encontrar la cantidad de trabajadores, después de los términos de intercambio, que fue al aplicar esto, entonces quiero decirles que a veces lo que puede solventar una duda es leer bien el problema. Yo sé que suena muy trillado, pero si ustedes tuvieran, o no todos, ¿verdad? Porque solo fueron algunos cuantos, y la verdad siento de mal gusto decir nombres, pero si ustedes hubieran visto que, por ejemplo, en el problema 3 decía encontrar la cantidad de trabajadores, en el problema 5 decía los nuevos niveles de producción dado el intercambio, ahí están las palabras clave, ya tienen todas las herramientas y el conocimiento que ustedes necesitan para poder solventar el problema número 6, que es la cantidad de trabajadores, como el problema número 3, en cada mercancía, como el problema número 3, cada país, igual, después del intercambio, que fue lo que se requería en esta parte. Entonces, en este caso, volvemos a hacer exactamente lo mismo, solo que ahora vamos a tomar los nuevos niveles de producción, ¿verdad? Entonces, en Estados Unidos,
nosotros teníamos que para la tela son 1650. Entonces acá tenemos tela, 1650. En la tabla que se da al inicio del problema se indica que la producción es de 12 unidades de tela, 12 unidades de tela, y esto nos da un total de 137.5 trabajadores necesarios, o L de labor. Tendría que ser lo mismo para el trigo con el nuevo nivel de producción que acabamos de obtener anteriormente, y cuando suman estos dos valores, les da que para la producción total es necesario una cantidad de 300 trabajadores. Pero siempre es importante detallar cuánto de cada uno, ¿verdad? En Inglaterra es la misma historia, es exactamente lo mismo. Nosotros obtuvimos, digamos, en la tela 142.85 como nuevo nivel de producción. Eso lo dividimos dentro del valor de la tabla, 2, si no estoy mal, ¿sí? Y así podemos obtener el trigo, ¿verdad? Para el caso de, bueno, es que realmente es lo mismo que el problema número 3. Entonces no sé si alguno de ustedes perdió en esta parte o si hay alguna duda. No, solo que en la de tela yo de una vez dejé 129. Sí, y fíjate que es por eso lo importante de establecer o sea, cómo quiere el licenciado que trabaje, en verdad. Yo estoy increíblemente acostumbrado a trabajar solo con un punto decimal porque eso es lo que me han pedido casi siempre, pero sí tenés razón, sobrepasa el 5, así que fácilmente lo puedes aproximar al 9. Pero sí, sí sería prudente que le preguntaran cómo quiere él que trabaje, ¿verdad? Para el Ok. examen, por supuesto. Muy bien, ahora la pregunta número 7. ¿Hay ganancia mutua a raíz de los términos de intercambio que acabamos de aplicar? Sea cual sea el resultado, ¿por qué? Entonces, nosotros podemos establecer, según lo que nos daba el problema, que las condiciones iniciales son que se tienen que dar 1800 metros de tela y 1200 kilogramos de trigo. Una vez nosotros ya conseguimos los nuevos niveles de producción, como lo hicimos anteriormente, aplicamos el intercambio y en este caso habíamos conseguido 1650 más 200, recuerdo nuevamente que los términos de intercambio son 200 y 100, tela y trigo, nos da 1850. Y en el trigo hacemos lo mismo, 1300 que obtuvimos menos los 100 del trigo de los términos de intercambio nos dan 1200. Y aquí es bien sencillo, solamente tenemos que operar. Entonces, 1200 de trigo menos 1200 de trigo nos da 0. Y como en la tela tenemos un excedente de 50 unidades, podemos establecer que sí hay beneficio. En Inglaterra es exactamente lo mismo. Ponemos, bueno, así es como a mí me gusta trabajar porque lo considero más fácil de comprender. Los términos iniciales, los términos considerando el intercambio y nuevamente solamente tenemos que operar. En este caso tenemos que hay un excedente de 28.6 kilogramos de trigo. Como sí hay beneficio y sí hay beneficio, el, la palabra clave de la que ustedes le tienen que poner mucha atención es esto, mutuo. Dígase bipartidista, o sea que los dos ganan al mismo tiempo. Entonces, como una parte gana y la otra parte gana, aunque no sea por mucho, pero sí lo hace, podemos decir que el intercambio sí es benéfico para ambas economías. Un problema con el que yo me topé anteriormente y por el cual me regañaron, les comparto, es que a mí me gustaba mucho compartir todo el análisis. El problema es que los compañeros lo tomaron como al pie de la letra y de repente surgió la idea de que se estaban copiando porque todos tenían el mismo análisis. Entonces, en este caso, pues solamente les comparto que sí, dadas estas condiciones, sí es que hay un beneficio para ambas economías, pero las ideas que yo podría compartirles a ustedes para hacer un análisis más robusto es que, número uno, váyanse a los supuestos del modelo. De allí se puede sacar mucho para inflar el análisis pues, de los resultados que ustedes obtengan. Y número dos, no narrar directamente lo que nos da como resultado el problema. Entonces, por ejemplo, una cosa por la que nos regañaban mucho en el licenciado Wagner es que, por ejemplo, si el problema dice 28 como resultado positivo,
Sí hay beneficio porque nos dio un 28. Entonces, él decía, si yo quisiera saber esto, solo leería el 28 y asumiría que haya un beneficio. Entonces, no decir lo obvio y tal vez informarse un poquito más acerca del modelo para poder hacer más robusto el análisis, ¿verdad? Ahora, el problema número 8. Habría ganancia mutua si el precio del intercambio fuese 400 m de tela, metros, y 100 kilogramos de trigo. Esto es lo que les mencionaba antes. Pueden cambiar los términos de intercambio, ya sea para las condiciones iniciales o para las condiciones una vez encontramos el nuevo nivel de producción. Cualquiera de las dos es válida y no se vayan a ofuscar si les pasa esto. Solamente recuerden que ya lo hicieron en los incisos anteriores y solo es de sustituir términos. Por ejemplo, nosotros teníamos que Estados Unidos tenía una producción de 1.200 inicialmente, ¿verdad? Y con los nuevos términos de intercambio, que son 100 kilogramos de trigo, eso nos da un total de 1.300, 1.200 iniciales de trigo, más los nuevos términos de intercambio, 100 kilogramos de trigo. Bueno, ya establecimos la condición inicial del trigo para Estados Unidos. Perdón, la condición que se aplica después de los términos de intercambio a la tela de Estados Unidos. Y ahorita van a ver que vamos a ir a conseguir el resultado del trigo también. Nosotros tenemos que son 1.800 unidades de tela y 1.200 de trigo, según los términos que se dieron originalmente. Y cuando se considera este intercambio que acabamos de hacer, tenemos que 1.650, que es lo que ya habíamos obtenido anteriormente, más los 400 nuevos metros de tela de los términos de intercambio que se acaban de presuponer, da un gran total de 2.050 metros de tela. Y los 1.300 que acabamos de obtener aquí, menos los 100 kilogramos de trigo, da un total de 1.200 kilogramos de trigo. Lo que facilita establecer si hay ganancia mutua o no. Algunos son capaces de solo verlo con esto. A mí se me facilita, digamos, ver la frontera de posibilidades y ver si está por encima o por debajo. En este caso está por encima de la frontera. Y cuando nos vamos a Inglaterra, lo vamos a operar también, los términos aplicados, los nuevos términos de intercambio en las telas, era que eran 700 y 200, 700 de tela y 200 de trigo. Entonces aquí tenemos los 700 iniciales de la tela, más los 400 nuevos términos de unidades de tela de los nuevos términos de intercambio, nos da 1.100. Estos 1.100, como ya habíamos mencionado anteriormente, tela MLGY, los vamos a sustituir dentro de la fórmula para conseguir X, que sería el trigo. Porque a través de esta operación ya tenemos la tela con los nuevos términos, ahora tenemos que conseguir el trigo con los nuevos términos. Sustituyendo esos 1.100 dentro de Y, nos queda de esta forma la fórmula. Si alguno de ustedes recuerda que era 1.5, eso era en Estados Unidos, en Inglaterra nos había quedado negativo 3.5. Despejamos en términos de X y nos da 85.71. Esto van a ser los nuevos términos ya habiendo aplicado los nuevos términos de intercambio, ¿verdad? Para el trigo, entonces, tenemos que las condiciones iniciales eran 700 y 200 y ahora acabamos de obtener hace un momento eh, los nuevos términos aplicando los términos de intercambio, que son 1.100. Entonces, operamos, ¿verdad? 1.100 menos 400, que son los nuevos términos de intercambio, da 700 metros de tela. Y 85.71, que es el nuevo término de trigo, más los 100, que son los nuevos términos de intercambio, eso da un total de 185.71. Si operamos estas dos partes, las condiciones iniciales y las condiciones cuando se aplican los nuevos términos de intercambio, se van a dar cuenta que acá, 185.71 menos 200, va a haber una pérdida de 14.21, de 29 kilogramos de trigo. Si lo grafican, se van a dar cuenta que está por debajo de la frontera. Entonces, la respuesta. Y vale la pena recordar la pregunta. ¿Habría ganancia mutua? Como ya habíamos mencionado, las palabras clave. Si los precios del intercambio cambian, no hay ganancia mutua, ya que como acabamos de ver hace un momento, Inglaterra tendría una pérdida de trigo en su producción. Y siempre y cuando una de las dos partes no tenga una ganancia, no se puede decir que había una ganancia mutua.
¿Tienen alguna pregunta con este problema? No, Lick. Muy bien, muchas gracias. Y el problema 9, que otra vez este me confundió un poco porque algunos de ustedes hicieron el 8, pero no hicieron el 9, y el 9 era exactamente igual que el 8, es la misma historia, lo único que cambiaban era la, la cantidad de tela y de trigo. Entonces, ese es el, digamos, el problema con el que yo particularmente también me topé cuando hacía exámenes, que a veces me ponen la misma pregunta, pero cambian algo y estoy tan estresado que ya no sé cómo operarlo, ¿verdad? Pero solo es de ver que la pregunta es exactamente idéntica, los términos de intercambio solamente van a cambiar, en este caso por 300 unidades, y el método de operación sería exactamente el mismo. Entonces, tenemos que originalmente eran 1200 en los términos originales, más 100 que son los nuevos términos de intercambio, aquí están, nos da un total de 1300 en la tela. Y cuando operamos justamente como lo hicimos anteriormente, en Estados Unidos no va a haber mucho problema porque no hay necesidad de sustituir. Tenemos que, con los términos que obtuvimos en el problema número 5, 1650, más 100 metros de tela, nos da 1750 metros de tela. Y en el trigo tenemos los 1300 que obtuvimos del problema número 5, menos 100, 1200 kilogramos de trigo. Entonces, nuevamente, solo es de operar tela con tela, trigo con trigo, y se van a dar cuenta que hay una pérdida de 50 metros de tela para Estados Unidos. En el caso de Inglaterra, hacemos lo mismo. Teníamos originalmente 700 unidades de tela, metros, más 100 de los nuevos términos de intercambio que nos acaban de poner en el problema número 9, da un total de 800. Como habíamos establecido, la tela la íbamos a poner en el eje Y, por lo que la sustituimos acá. Y al momento de operar despejando X, nos va a dar 171.42 kilogramos de trigo. Una vez nosotros ya tenemos estas dos variables, solamente es de comparar cuánto teníamos originalmente con, al aplicar los nuevos términos de intercambio, 800 menos 100, 700, y 171.42 más 100, porque eran 100 y 100, da un total de 271.42. Nuevamente, tela con tela, 700 y 700, 0, 200 y 271, pues hay una ganancia de 71.42 kilogramos. Pero antes de saltar a conclusiones, la pregunta decía si había ganancia mutua, es decir, si ambas partes se encuentran beneficiadas. Y no lo habría porque Estados Unidos tenía una pérdida de 50 metros de tela al momento de hacer esa producción. Esos serían los 9 problemas que venían en el laboratorio número 2. La mayoría se detuvo en el problema 8 y por lo demás noté que sí lo hicieron todo bastante bien, su análisis me parece bastante bien. La única observación, no para todos, por supuesto, es solo trabajar un poquito más ordenado y tal vez utilizar Cam Scanner porque sí cuesta comprender a veces qué es lo que están escribiendo en términos numéricos cuando la foto está borrosa, ¿verdad? Pero por lo demás, la verdad es que me siento muy satisfecho de que les esté yendo también en este curso o que la mayoría esté entendiendo. Y como dice el licenciado, ¿verdad? Si ustedes están copiando o si alguien hizo la tarea y se la pasó a alguien más, yo comprendo, ¿verdad? La mayoría hace eso, pero sí eso de hacerlo a mano, uno se beneficia porque por lo menos puede ver qué fue lo que hizo la otra persona. O sea, tal vez uno no es malintencionado, sino que genuinamente no comprende qué está pasando. Y al momento de hacerlo a mano, uno se da cuenta. Lo único que sí quiero dejarles claro es que las personas que entregaron el trabajo en, en formato de Word, en formato de Excel, justamente así como yo lo tengo ahorita, sí perdieron los 2 puntos, porque el licenciado sí me dijo que las personas que lo entregaran así, no se les iba a recibir. Y el problema es que como él también está en Classroom, él también puede ver los trabajos, o sea, no puedo yo, digamos, taparlos en ese caso, ¿verdad? Pero no sé si del laboratorio 2 alguien tiene alguna pregunta. Creo que sí estuvo claro, licenciado, gracias.
Muy bien, entonces en ese caso yo voy a ver si le puedo pedir permiso al licenciado de que me deje subir, ya sea el que yo realicé, el laboratorio 2 que yo realicé o el que él realizó al Classroom para que ustedes puedan tener una idea de cómo resolvieron por si algo no sé, de repente no quedó claro, más adelante se les olvida cualquier caso y ya les estaré informando por Classroom, ¿verdad? Yo todavía voy a permanecer conectado aquí hasta las 7 si alguien tiene alguna pregunta o quiere discutir algo o no sé, cualquier cosa que me quieran mencionar, yo aquí voy a seguir. Pero si gustan, los que ya terminaron el laboratorio y comprendieron todo y no tienen ninguna duda, pueden retirarse si así lo gustan. Ok, De acuerdo, gracias. muchas gracias. A Sí, ustedes, muchas gracias. explico una consulta y las diapositivas también las va a subir, dijo Ali, ¿verdad? A Classroom. Fíjate que sí, sí, justamente eso lo estaba mencionando, si podía de repente compartirles eso y la resolución de los laboratorios, pero creo que es porque él estaba ocupado que no ha tenido el tiempo de hacerlo, fíjate. Ah, ok, está bien. Entonces sí va a subir la resolución de los dos laboratorios, ya sea Pero que uno, le tengo que... Ajá. o sea, ya sea el que resolvió el IC o el que resolvió usted. Sí, o incluso los dos, pero fíjate que le tengo que pedir permiso primero para ver si por él está bien, porque no sé si se acuerdan que, por Ok, ejemplo, en Agrícola no les gustaban compartir las diapositivas, entonces cada licenciado tiene su forma de ver las cosas, ¿verdad? ok. Bueno, Ok, gracias. Entonces hoy no se den asistencia con el link, ¿verdad? Porque ya la tomó usted. No, le tomó un screenshot a todos los que estaban cuando estábamos en el mayor número de presentes en Meet y ahí les voy a poner yo que sí estudié. Ok, gracias.
Feliz noche, Lick. Feliz noche, Edson.